Estamos en comunicación directa como todos los años y a veces, varias veces al año, lo molestamos un ratito a Juan Uccelli, especialista, consultor porcino. Es un gusto, Juan, estar nuevamente en comunicación con vos. ¿Cómo andás? Un gusto, Tomás, de estar en comunicación nuevamente contigo y un saludo a toda la gente de la capital del cerdo en Argentina. Así es, y que ya están calentando los motores para celebrar una nueva fiesta en los primeros días de octubre. Juan, bueno, como siempre, te convoco para charlar un poco de la actualidad del sector porcino, bueno, teniendo en cuenta las bajas constantes que venimos teniendo. Como sabés, la gente tiene tu información porque cuando nos las envías toda la semana nosotros la replicamos por este medio, pero bueno, queríamos profundizar un poquito con respecto a la actualidad. Es una actividad bastante complicada porque venimos ya, vamos a cumplir 6 meses ya de situación mala, que empezó en enero y primero nos subimos a un tobogán, que yo te diría que después se transformó en montaña rusa y ahora estamos en el trencito del terror. O sea, fuimos pasando de etapa y estamos en una situación muy complicada. Yo creo que ya estamos en el final, o sea, yo lo dije hace un mes y eso no funcionó, pero creo que estamos ahora en el final. Ahí se ve movimiento esta semana de mayor demanda. Ya la semana pasada se había visto algo, que fue una semana horrible porque no hubo faena, pero empezó a haber más llamadas telefónicas. Se están haciendo algunas cosas, se está exportando un poquito más, y eso todo tiende a incentivar de que el precio tiene que aumentar, el precio que se paga al productor. La ironía en esto es que el precio al productor podría aumentar un 20, un 30%, el productor estaría mucho mejor y nada tendría que cambiar el precio que paga la señora cuando va a comprar la carne al mostrador, porque lo que sucedió es que en estos 6 meses el cerdo bajó un 30%, los costos del productor subieron como base un 20%, un 25%, y el precio al consumidor bajó un 3%. Entonces, alguien se quedó con la diferencia del 3 al 30%. Claro. Y estamos convencidos que fue el último eslabón de la cadena, porque ha bajado mucho la venta de carne vacuna y el carnicero tiene que solventarla con otras cosas. Entonces, ¿qué hace? A la carne de cerdo, que es la carne más barata, hoy mayorista, le agrega un porcentaje mucho mayor que le agrega al pollo, que agrega al cerdo, y con eso va pagando los gastos. Juan, te escuchaba y pensaba, qué dicotomía, o no sé si es la palabra adecuada, pero la situación, como decís vos, hace 6 meses viene en caída libre. El avance productivo y técnico en las granjas es tremendo, como el productor avanza y busca ser eficiente desde la hora cero. ¿Y por qué se produce esto de que cada vez tenemos menos productores, de que los precios siguen sin acompañar, pero no dejamos de ser productivos y eficientes, ¿no es cierto? ¿Qué hay dentro del alma del productor de cerdo argentino que lo hace ir para adelante, ¿no? Sí, o sea, vos bien decís que el tema de la tecnología, la eficiencia por cerda, o sea, hay dos parámetros que son importantes en una granja. ¿Cuántos kilos saco por cerda por año? Y la conversión alimenticia de la granja. Esos son los dos parámetros que sirven para hacer un análisis general y saber si el negocio cierra o no cierra. Hoy esos números, que son muy buenos, que tienen una conversión alimenticia mejorada, que tiene muchos kilos por cerda producidos, no llegan a cerrar porque el precio que se paga es inferior al costo de producción. Entonces acá, que es cuando la eficiencia permite perder menos, pero no te salva de perder cuando estamos en una situación que no es lógica. Y quiero aclarar que esto fue una sumatoria de problemas. Empezamos con capaz que en diciembre estuvimos caros con respecto al vacuno, porque nos acercamos mucho y eso fue un error. Y sería importante tomar nota para que no suceda este diciembre del año del 2024. El cerdo nunca se tiene que acercar tanto al vacuno porque después tiene el rebote, que fue lo que empezó en enero, febrero, de cuando el vacuno empezó a subir, el cerdo empezó a bajar, porque tuvo 1 o 2 semanas de complicación en la colocación de los cerdos, que después se fue agravando por otras cosas. En marzo nos encontramos con la noticia que iban a abrir las importaciones, entonces eso presionó a los compradores a decir, mirá, o te pago esto menos o traigo importación. Y eso lo que generó psicológicamente fue una baja del precio, que después no se vio reflejada en la importación, porque la importación, al contrario, bajó y estamos en una importación de las más bajas de los últimos años, pero la parte psicológica afectó. Y después otras cosas que afectaron fue
la última semana de marzo y primera de abril, donde tuvimos un fin de semana largo por Pascua y por el Día de las Malvinas, y ahora esta última semana que pasamos, que también no hubo faena. Al no haber faena, no es que al otro día se faena el doble y la gente consume el doble. Lo que no se faena no se ofrece y lo que no se ofrece no se consume. Entonces, tenemos un aumento del peso de los cerdos y eso también a la larga se castiga con el precio que le paga el comprador al productor. O sea, una ironía, me sale más caro hacer un animal más pesado y me pagan menos por kilo producido. Esta es la conclusión por la cual hasta ahora bajó. De ahora en más no hay ningún motivo para que siga bajando. Al contrario, se están dando todas las condiciones, el pollo está subiendo, el vacuno está subiendo, y el cerdo tendría que subir por lo menos para equiparar al pollo. Claro. Y equiparando al pollo hoy, estamos hablando mayorista, media res de cerdo con el pollo viscerado, tendríamos un precio al productor de 1.280, 1.300 pesos, que sería por lo menos un aliciente para seguir adelante y no seguir perdiendo plata. Sin dudas. Vemos, Juan, bueno, uno de la gente que sigue, que trata de escuchar del sector, bueno, sos uno de los que más plantea este tema, de hacer la comparación con el pollo, que es lo real, ¿no es cierto? Porque la gente cuando va a la góndola creo que es una competencia más cercana y bueno, y termina pasando esto que manifestás vos, ¿no es cierto? Sí, la ironía es que al vacuno y al pollo le agregan entre un 20 y un 30% de rentabilidad a los carniceros y al cerdo le agregan un 50, 60 o Claro. 70%. Ahí es donde se desfasa. Igualmente, la carne de vacuna bajó el consumo, la carne de pollo está, yo te diría, igual o un poquito menos, y el cerdo aumentó, porque es tan barato que es una opción interesante, tiene la ventaja de tener los mismos cortes que el vacuno, cosa que el pollo no tiene, razón por la cual podés pedir una bola de lomo, una nalga, una Claro. cuadrada, podés hacer milanesa de cerdo con los mismos cortes que se hacen de vacuno, tiene el pechito que es lo mismo que el asado, tiene la costillita que es igual que el bife angosto, y entonces tiene una cantidad de oferta muy interesante. Hasta la bondiola, que era un producto caro, hoy está barato. Ujú. Porque la bondiola se podría comparar, como corte es el mismo que el roast beef, y el roast beef está más caro que la bondiola, siendo la bondiola un corte de calidad, un corte caro. Entonces, hasta ese corte que era, nos desfasaba, estamos más baratos. Y creo que ahora lo que falta es pechar para tirar el precio para arriba y analizar muy bien los próximos 6 meses que van a ser buenos para no cometer los mismos errores que cometimos este año, porque cuando el año pasado se estaba bien, nadie se preocupaba porque iba a venir la tormenta. Todos festejaban y nadie veía que podía venir una tormenta que vino. Tal cual. Bueno, aprovechando que nos hablaste de cortes, lo mencionábamos fuera de cámara, bueno, del 10 al 16 de junio fue la semana de la carne de cerdo, semana que viene bien para, bueno, promocionar, dar difusión y que desde todos los ámbitos del sector se promociona. Bueno, ¿ha habido algún indicio, algún resultado de esto, Juan, o es simplemente dar un espaldarazo? Mirá, todo trabajo es positivo. Se hizo promoción en las redes, vos sabés que hoy las redes trabajan de una forma muy, muy importante. Tenemos un presidente que ganó por las redes más que Ujú. por la propaganda. Se hizo un seguimiento ahí y uno lo que ve cuando recorre las carnicerías, especialmente lo que es la zona de Gran Buenos Aires y la zona de Capital Federal, donde tenemos más de la mitad de la población, que hay mucha oferta de cerdo y ya no es raro ver jamón y paleta como un corte normal en chuleta y ya están apareciendo los cortes, como te decía, la bola de lomo, cuadrada, nalga, para ser usados como milanesa o la paleta para ser usado en guisados o carne picada. Y los dos son un 50 o un 60% más baratos, discúlpame, no un 50, es la mitad del precio del mismo corte vacuno. Entonces la gente se lleva carne picada y hace lo que hace con la carne picada vacuna y se lleva milanesa de cerdo y una vez que come una milanesa de cerdo se da cuenta que es algo no solo rico, tierno y muy sano, sino que es muy barato. Ujú. Entonces, la misma opción comiendo el plato que más comemos los argentinos, que es la milanesa, en una versión mucho más barata. Claro, tal cual. Juan, pensaba, no sé si ya está entrando en análisis, ¿no? Pero bueno, es una realidad que se va a sembrar menos maíz este año, tema chicharrita, tema preocupación con respecto a eso. Bueno, ya se empieza a pensar que se puede agravar todo el tema de costo de producción. El costo de producción va a aumentar, obviamente,
Yo creo que ahí es donde la eficiencia empieza a mejorar, o sea, al ser más eficiente, y hablaba de conversión alimenticia al principio, al tener que dar menos alimento para hacer un kilo de cerdo, es un tema de cómo bajar los costos. Yo creo que los productores ya están trabajando en esto desde hace años y se puede mejorar aún más. Y creo que va a haber problemas con el maíz, pero no tantos como el año pasado, que fue un desastre, y como este año por la chicharrita. Yo creo que el año que viene la chicharrita no va a pegar tanto. Y a la larga, cuando uno analiza que del maíz que producimos, entre todos los consumidores, que estamos hablando vacas, pollo, cerdo, humanos, consumimos menos de 20 millones de toneladas y el resto, 25, 30 millones de toneladas, se exportan, uno tendría que pensar que acá tendríamos un acceso al maíz mucho más interesante. Y si va a faltar maíz en el mundo, el precio del maíz va a subir para todos, inclusive para nuestros socios del Mercosur, como es Brasil, o nuestros grandes competidores europeos o de Norteamérica. O sea, el maíz cuando sube, sube para todos. Y somos productores de maíz. El problema es si no fuéramos productores de maíz, como puede ser el caso de Chile, el caso de Perú, el caso de Ecuador, que no produce maíz, depende de comprar maíz de afuera. Eso sí es un problema. Pero Argentina, yo diría que es una ventaja y que puede sacar rédito. Hoy, obviamente, el costo de producción más bajo del mundo está acá en Argentina, inclusive más barato que Brasil. Tenemos que mejorar en toda la parte industrial, porque ahí Brasil nos saca una diferencia. El cerdo entra más barato al frigorífico en Argentina que en Brasil, pero cuando salen los cortes salen más o menos al mismo precio, y eso es porque un tema que nos falta mejorar en la eficiencia de los frigoríficos, porque las inversiones grandes se hicieron en las producciones y no en los frigoríficos. Juan, un placer escucharte con esa claridad y siempre la predisposición para atendernos. Te agradezco un montón. Seguimos de cerca todas las novedades que nos vas pasando de la consultora y la transmitimos a la gente, ¿no es cierto? Bueno, que como sabés vos somos una zona chanchera por historia, que hemos perdido lamentablemente muchos productores, pero el espíritu sigue estando vigente. Muchas gracias a vos y vuelvo a repetir que los próximos 6 meses van a ser buenos y posiblemente el resultado del año sea positivo. Es raro verlo ahora cuando uno está en el barro y está empantanado, pero siempre se sale del barro. Lo triste de esta historia es que muchos quedaron en el camino, como vos decías, y ahí es donde no aparecen ni el gobierno nacional, ni los gobiernos provinciales, ni los gobiernos municipales, en cómo ver que ese productor que está en el campo, que tiene ruralidad afirmada, puede seguir avanzando produciendo un bien transable como es la carne de cerdo.